Entonces, como les decía, ahorita vamos a ver derivadas parciales de orden superior. Entonces, la idea es que ya vimos que las derivadas parciales de una función de dos variables o de cualquier número de variables de z es igual a f de x, y también son funciones de dos variables. Entonces, como estas son funciones de dos variables, z de x, x, y z subíndice y, x, y, entonces estas a su vez tienen derivadas parciales, por lo que también tienen derivadas parciales. Y las derivadas parciales de las derivadas parciales van a ser denotadas como segundas derivadas. Entonces la idea de estas segundas derivadas parciales, ¿cuáles van a ser? Vamos a empezar con la derivada parcial de z respecto a x. Entonces la idea de esta z respecto a x la puedo derivar respecto a x. Entonces aquí voy a poner z subíndice x, derivo de primero respecto a x y de segundo respecto a x. Esta, si utilizamos la notación delta, que no la vamos a estar utilizando mucho en este curso, pero igual la voy a poner por si en algún momento tienen que lidiar con ella. Esto es delta al cuadrado z dividido delta x al cuadrado. Pero también recuérdense que esta la puedo derivar parcialmente respecto a y. Entonces aquí voy a poner z de x, z subíndice xy. Entonces esto significa que de primero derivo z respecto a x y luego la derivo respecto a y. Aquí la notación sí se pone un poco más tediosa. Entonces, ¿cuáles otras dos derivadas, segundas derivadas parciales vamos a tener? La z de y la puedo derivar respecto a x y también la puedo derivar respecto a y. Entonces aquí voy a tener z de y o delta cuadrado z dividido delta y al cuadrado. Y luego z de yx. Entonces primero derivo respecto a y, después derivo respecto a x. Y como van a ver, bueno, con esta notación, lo que está más afuera es lo que derivo de último y lo que está más adentro es lo que derivo de primero. Entonces, obviamente la notación de subíndices es un poco más cómoda, pero como van a ver, estas dos derivadas parciales se conocen como las derivadas parciales cruzadas. Y estas vamos a ver que al final van a ser iguales, siempre y cuando la función sea continua. Y generalmente aquí vamos a estar trabajando con funciones continuas en su dominio. Entonces pueden ver que para una función de dos variables hay 4 derivadas parciales. Hay 4 segundas derivadas parciales. Y lo mismo nos va a pasar con funciones de 3 variables. Entonces, si en algún momento tenemos una función de 3 variables, u es igual a f de x, y, z, esta función va a tener 9 derivadas parciales. ¿Por qué 9? Porque primero derivo respecto a x, después respecto a y, después respecto a z, pero cada una de estas la puedo derivar respecto a x, respecto a y, respecto a z. La u de y la puedo derivar respecto a x, la puedo volver a derivar respecto a y respecto a z. Y lo mismo pasa con esta otra. U de zx, u de zy y u de z sub z. Entonces aquí tenemos 9 de segundas derivadas parciales. Y así se va multiplicando increíblemente el número de derivadas parciales.
de 4 segundas derivadas parciales, aquí pasaríamos a 8 terceras derivadas parciales, aquí a 27. Pero aquí, como van a ver, hay muchas derivadas cruzadas. Esta u de zx va a ser igual a esta u de xz, u de xy va a ser igual a u de yx. Entonces, a pesar de que hay un montón, hay varias repetidas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer son unos cuantos ejercicios que están, creo que en la página 105. Encuentre las segundas derivadas parciales de las siguientes funciones. Aquí vas a tener ejercicios relativamente sencillos. F de x, y es igual a seno de m por x más n por y. Entonces, obviamente, si quieren encontrar las segundas derivadas parciales, lo primero que hay que hacer es encontrar las primeras derivadas parciales. Entonces, eso es inevitable. Entonces, encuentro la parcial de f respecto a x. La derivada de todo de seno es coseno. Coseno, copio otra vez todo lo que está dentro del seno. Y ahora tengo que derivar la función interna. Entonces la derivada de esta función interna respecto a x es simplemente m. Y aquí ya terminé. Entonces ahora voy a encontrar la derivada parcial de f respecto a y. Entonces esta va a ser igual a la derivada de seno es coseno. Coseno de m por x más n por y. Y luego derivo la función interna respecto a y. Entonces ahora voy a tener una constante n. Entonces, ahora ya puedo encontrar las segundas derivadas parciales. Ahorita para estos dos ejercicios voy a hacer f de xy y f de yx, solo para que se percaten de que es exactamente lo mismo. Entonces voy a empezar con f de x, x. Entonces esta aquí es igual. La derivada de todo esto es menos m por seno por m por x más n por y, pero luego tengo que volver a derivar esta función interna respecto a x. Entonces aquí voy a tener otra m. Entonces aquí voy a tener un menos m al cuadrado. Luego, cuando derive esta f de x respecto a y, me va a salir esta derivada cruzada. Menos m por seno de m por x más n por y. Y luego derivo esto de adentro respecto a y. Entonces aquí voy a tener una n. M por n por seno de m por x más n por y. Entonces, como pueden ver, estas dos son diferentes. Y también el f de y nos va a quedar algo muy diferente. Pero f de yx va a ser exactamente igual a esto. Entonces, ahora esta derivada parcial de f respecto a y, le calculo sus derivadas parciales. Menos n seno de m por x más n por y. Y la derivada de esto respecto a y es n. Entonces ahora voy a tener aquí un n al cuadrado. Y luego f de y, f subíndice y por x. Esto es igual a menos n. Voy a dejar un espacio, seno de m por x más n por y. Y luego la derivada parcial de todo esto respecto a x es m. Y estas dos son iguales porque menos m por n es igual a menos n por m. Multiplicación conmutativa. Entonces estas dos son iguales. Entonces casi que es innecesaria calcular una de estas derivadas. Hay veces que yo calculo las dos solo para verificar de que me quede la misma respuesta. Entonces hay unos problemas donde sí vale la pena hacer las dos derivaciones, aunque uno ya sabe que la respuesta es igual. Entonces aquí hay otro que... Cristian, Sí. solo es que no me quedó muy claro en las segundas, digamos, cómo llegó a ese menos m al cuadrado. Porque dice que hay que hacer primero la derivada de coseno es menos seno.
Sí, las derivadas de las primeras, sí. Sí, entonces esta la derivo y me quedan estas dos. Y esta la derivo y me quedan estas dos. Por eso es que les decía, primero calculen las derivadas parciales y luego calculen las derivadas parciales de esas derivadas parciales. Ok. Sí, gracias, Diego. Z de x, y es igual a coseno hiperbólico de 2 por x por y. Entonces este es otro problema bastante similar a este, pero van a ver que aquí se va a poner un poco más interesante calcular las segundas derivadas parciales. Entonces voy a encontrar z subíndice x. Entonces, de primero derivo coseno hiperbólico. La derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico de 2 por x por y. Y luego tengo que derivar todo esto respecto a x. Es un poco confuso, pero digamos como la derivada de x es 1, tengo que escribir 2 por y, porque esta es la derivada respecto a x de lo que está dentro del coseno hiperbólico. Entonces ahí ya tengo cuánto vale la derivada parcial de z respecto a x. La derivada parcial de z respecto a y va a ser bastante similar, porque igual tengo que derivarse el coseno hiperbólico, seno hiperbólico de 2 por x por y, pero ahora tengo que derivarlo de adentro respecto a y. 2 por x por 1. Y aquí en algún momento para las segundas derivadas parciales vamos a tener que usar en algunas de esas derivadas la regla del producto. Entonces vamos a empezar calculando las que no son cruzadas. Entonces tengo que encontrar z subíndice xx. Entonces aquí estamos de suerte porque Alejandro, Giancarlo. Entonces aquí tengo 2 por y. Entonces esto es una constante respecto a x, entonces solo la escribo. Voy a derivar seno hiperbólico, esa derivada es coseno hiperbólico de 2 por x por y. Y luego vuelvo a derivarlo de adentro respecto a x. Entonces aquí como van a ver voy a tener 2 por 1 por y. Entonces puedo escribir esto como... Y luego es como 2 por y por 2 por y es igual a 4 por y al cuadrado. Lo voy a escribir mejor de esa forma, se mira más bonito. Pero solo tomen nota que llegué a este resultado rápido porque ya había hecho 2 por y por 2 por y. Entonces la segunda derivada parcial de z respecto a y va a ser bastante similar a esta. Vamos a tener un juego bastante similar. Entonces tengo 2 por x. La derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico de 2 por x por y. Y ahora derivo la función interna respecto a y. 2 por x por 1. Me queda exactamente igual 2 por x. Entonces yo creo que la forma más bonita es ponerlo como un 2 por x al cuadrado. Entonces ahí ya tengo esas, pero me faltan dos más. Z de xy y z de yx. Entonces, aquí sí tengo un problema. Esta la tengo que derivar respecto a y. Aquí tengo y y aquí adentro también tengo y. Ahí desafortunadamente sí tengo que usar la regla del producto. Entonces tengo aquí una función u y una función p. La derivada de 2 por y respecto a y es 2. Entonces mucho cuidado, estoy derivando esto respecto a y. Por seno hiperbólico de 2 por x por y. Más, copio la primera función, 2 por y, por la derivada de la segunda función respecto a y. Entonces aquí tengo coseno hiperbólico de 2 por x por y. Y todo esto multiplicado por la derivada de esta función interna respecto a y. Entonces voy a tener 2 por x. Entonces ahorita sí vale la pena hacer la otra porque me está quedando una respuesta un poco extraña. Entonces quiero ver qué sucede si ahora esta
la derivo respecto a x. Y vieron aquí una función en x por otra función que depende de x. Esta también la tengo que hacer con regla del producto. Entonces tengo 2 por 1 por ese seno hiperbólico. Ve que bien, ya los primeros términos coinciden. Más 2 por x, aquí parece que no coinciden, pero luego ¿cuál es la derivada de seno hiperbólico respecto a x? Coseno hiperbólico de 2 por x por y. Y luego la derivada de todo esto de adentro respecto a x es 2 por 1 por y. Entonces aquí tengo 2 por y. Y como pueden ver nos queda otra vez exactamente lo mismo. Obviamente estas las puedo reescribir como 4 por x por y, se mira más bonito así. Y aquí les tengo buenas noticias, digamos, al final de esta sección de derivadas parciales 14.3 hay un teorema importante, que esta es una forma de decirles de que si la función es continua en su dominio, sus derivadas parciales cruzadas van a ser iguales. Y este obviamente no lo vamos a demostrar, pero si f de x, y es diferenciable. Diferenciable significa que sus derivadas parciales existen y son continuas. Entonces, las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, esto nos va a simplificar un montón los cálculos. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? A lo que me estoy refiriendo simplemente es que f de x, y es igual a f de y, x. Entonces, hay unas funciones donde no se cumple esta propiedad, pero son más que todo para funciones definidas por pedazos. Pero funciones definidas por pedazos con dos variables no las vamos a trabajar con este curso porque son bastante extrañas. Ahí ya los pedazos no son por intervalos, sino son por regiones. Entonces ni hablar. Entonces ya esto lo podemos prácticamente utilizar para este tema. Y lo bonito es que esto también aplica para funciones de varias variables. Entonces esta propiedad, las derivadas cruzadas, derivadas parciales cruzadas, también son iguales para funciones de varias variables. Si no les están quedando iguales, si no están trabajando con una función extraña, entonces posiblemente una de esas derivadas está mal calculada. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si en algún momento... Esta ya es una tercera derivada parcial, es una tercera derivada parcial respecto a x, luego respecto a y y luego respecto a z. Pero lo que les está diciendo esto es que no importa cómo estén derivando el orden de derivación de estas derivadas parciales. Entonces pueden derivar primero respecto a x, después respecto a z y después respecto a y. Y les queda igual que derivar respecto a x, y y z. Y esta propiedad es tan flexible que hasta, digamos, pueden hacer estas otras derivadas cruzadas y les queda el mismo resultado. Entonces esto casi que se vuelve un problema de estadística, encontrar todas las combinaciones. F de z, x, y es igual a f de z, y, x. Entonces estas 6 derivadas parciales son, 3 derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces, a pesar de que aquí vamos a tener 27, varias de esas van a estar cruzadas. Y casi que ahí no hay límite para las derivadas cruzadas. O sea, hasta pueden tener algo tan extraño como esto. Y esto es exactamente lo mismo. Entonces, esto es todo lo que vamos a ver de segundas derivadas. Como van a ver, la importancia de calcular segundas derivadas es que vamos a tener una prueba de la segunda derivada para máximos o mínimos relativos.
Y esta prueba de la segunda derivada depende un montón de que calculemos todas esas derivadas parciales. Entonces ahorita como tenemos 4 segundas derivadas parciales, tenemos que ver cómo interactúan ellas para saber si hay máximo o mínimo relativo. Terceras derivadas parciales prácticamente no tienen ninguna aplicación. En algún momento yo creo que en la tarea Carlos les puso algunas terceras derivadas parciales, pero es más que todo para práctica de derivadas parciales. No es porque tienen una aplicación relevante. Entonces ahorita digamos, este tema ya lo terminé, pero ahorita quiero hacer una transición entre el plano tangente y qué significa una derivada parcial, o sea, cuál es su interpretación, porque digamos, obviamente es importante ver de que ya en cierta forma sabemos qué es una derivada parcial. Interpretación geométrica de la derivada parcial. Y ahorita voy a volver a regresar cuando teníamos funciones y es igual a f de x. Entonces ahorita como pueden ver voy a trazar ahí una función en una variable. Esta parece una función exponencial. Entonces lo que habíamos visto en cálculo diferencial es que no importa en qué punto esté, siempre y cuando la función sea continua en x es igual a a, siempre, digamos, me puedo preguntar, bueno, ¿cuál es la recta tangente a esta curva en este punto? Entonces la idea es que lo más importante de la recta tangente es encontrar la pendiente de la recta tangente. Entonces la idea es que encontramos en cálculo diferencial que la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada de esta función evaluada en x es igual a a. Y todavía más, digamos, la ecuación de la recta tangente es igual a f de a más f' de a por x menos a. Entonces, vamos a extender ahora estos conceptos para funciones de dos variables. Y como van a ver, ahora como tenemos dos derivadas parciales, tengo que ver cómo introducir esas dos derivadas parciales. O sea, todo apunta a que las derivadas parciales también van a ser pendientes de la recta tangente. Pero lo que pasa es que ahora estamos hablando de superficies, entonces en algún momento tengo que portarme un poco más creativo con estos conceptos. Entonces ahorita voy a hacer unos dibujos, como les decía, el objetivo de este curso no va a ser graficar. Sino, uy, qué horror. Aquí solo voy a poner x es igual a a y y es igual a b. Y ahorita voy a graficar cualquier superficie. Voy a graficar como un fantasma o una sábana. Creo que algo como esto. Sí, algo como esto está bien. Entonces, esto no es un plano, es como un pedazo de una superficie. Entonces, la idea es que sucede si considero x es igual a x es igual a, recuérdense que es un plano vertical, es como que la pared frontal. Entonces la idea es que si hago una intersección entre z, f de x, y el plano x es igual a a, lo que voy a obtener es la curva f de a, y. Entonces esta es una función que solo depende de y al hacer este corte me va a quedar esta curva. Entonces esta curva que tengo acá es f de a, y. Entonces lo bonito es que ¿qué sucede si estoy en el punto este y es igual a b me queda ahí en una dirección pésima? Y es igual a b lo voy a trasladar para acá. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí quiero encontrar una ecuación de la recta tangente. Entonces, esta pendiente que voy a obtener acá
va a ser la derivada parcial de esta función respecto a y. Entonces aquí ya voy a tener una recta tangente, digamos T1. Voy a poner el nombre T1 hasta acá atrás. Entonces esta recta tangente T1 tiene como pendiente f de y, a, b. ¿Por qué a, b? Porque también estamos en el punto y es igual a b. Entonces ahí me sale una primera recta tangente. Y luego, ¿qué sucede si considero el plano y es igual a b? Entonces, como van a ver, este es un plano que tiene como que esta dirección. Es como que la pared que está a la derecha. Entonces, ver esto sí cuesta visualizarlo un poco, pero pueden imaginarse que el corte va a ser como este. Entonces, aquí también voy a tener esta curva azul, va a ser la curva f de x, b. Entonces, a esta curva f de x, b también le puedo encontrar una subrecta tangente. Aquí me está quedando un poco mejor que en la otra sección. T2. Y esta recta T2 va a tener la siguiente pendiente. Ahora lo que está pasando es que aquí estamos cambiando en x, entonces tengo que encontrar la derivada parcial de esta función respecto a x. Entonces aquí ya tenemos las interpretaciones, entonces la idea es qué significan las derivadas parciales. Y aquí este dibujo no es necesario que lo hagan, está en el libro o también está en Stuart. Pero yo lo quise hacer un poco solo para que miren, digamos, cómo al cortar las superficies con un plano solo les quedan curvas. Entonces la idea es que la interpretación es que f de derivada parcial de x en el punto a, b es la pendiente de la recta tangente a la curva f de x, b en la dirección de x. Y la otra derivada parcial es f de y a, b es la pendiente de la recta tangente a f de a, y en la dirección de x. Y aquí de hecho vamos a tener más, porque ahora la idea es, bueno, o sea, tengo dos rectas tangentes, pero la idea es, ¿cómo puedo combinar estas dos rectas tangentes para generar una figura en dos dimensiones o una superficie? Entonces la idea es que si agarramos estas dos rectas tangentes, trazamos unas cuantas paralelas, y ahora esto sí va a costar un poco que se observe. Personas que puedan hacer esto, sí, mis respetos, pero la idea es que si juntan estas rectas van a ver de que encima de esta superficie hay como un plano. Entonces en realidad lo que nos va a servir más en funciones de dos variables no es encontrar rectas tangentes, sino encontrar un plano tangente, porque la idea es que quiero agarrar esta ecuación y sumarle la derivada parcial de f respecto a y. Entonces cuando haga eso, ahí ya voy a obtener la ecuación de un plano. Entonces lo que voy a poner acá es que las dos derivadas parciales se combinan para encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie dada por esta ecuación, z es igual a f de x, y en el punto a, b. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Lo que estoy diciendo acá es que ahora vamos a estar hablando de un z tangente es igual a esta, pero recuérdense que como ahora tenemos dos variables, tengo que agregar f de a, b. Luego agrego la derivada parcial respecto a x
evaluada en A, B por x menos a. Y de último agrego la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en A, b por y menos b. Entonces, esta es una función lineal en dos variables o un plano. Y precisamente, o sea, manteniendo las analogías de una variable a dos variables, al pasar de una dimensión a dos dimensiones, en vez de curva tengo superficie y en vez de recta tengo plano. Entonces ahorita, digamos, ya voy a poder presentar el otro tema, que es el tema de planos tangentes, y esto realmente es el tema que junta, que justifica por qué estamos calculando derivadas parciales y luego evaluándolas en un punto. Porque queremos encontrar planos tangentes. Y los planos tangentes van a tener un montón de utilidad en varias aplicaciones, nos van a permitir encontrar máximos y mínimos relativos y también hasta en algún momento nos van a permitir hacer aproximaciones de funciones de dos variables solo utilizando esta ecuación lineal en dos variables, que esa es bien fácil de evaluar. Entonces ahorita, digamos, vamos a empezar a ver planos tangentes. Afortunadamente ya me ahorré ese dibujo espantoso de los planos tangentes. Ese, digamos, prácticamente uno necesita GeoGebra y andar rotándolo varias veces para poder ver ese plano tangente. Eso es algo que todavía se lo sigo debiendo, ver alguna visualización de estas figuras en GeoGebra. Entonces la idea es que ahorita ya puedo escribir el siguiente resultado. La única condición que nos piden es que si f de x, y tiene derivadas parciales continuas, creo que está lloviendo, en A, B, entonces la ecuación del plano tangente, voy a poner aquí z subíndice tangente a la superficie, z es igual a f de xy, en el punto A, B es igual a exactamente lo que escribí acá. Ustedes pueden ver que otra vez estamos revisitando cálculo diferencial. Ya vimos rectas tangentes, derivadas, cómo encontrar derivadas de orden superior. Y ahora pasamos de rectas tangentes a planos tangentes. Entonces yo siento que esta es una mejor transición de este curso que empezar con el tema de vectores. El tema de vectores sí se sale un poco, no establece conexiones tan de inmediato como el tema de derivadas parciales. Entonces prácticamente el resto de la clase vamos a hacer problemas con encontrar planos tangentes. También en algún momento vamos a encontrar aproximaciones lineales, que esta ecuación que estoy escribiendo acá también es una aproximación lineal, solo que es una función lineal en dos variables. Entonces empecemos a hacer esos ejercicios. Esta sección es bastante corta. Entonces aquí lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar el plano tangente a la superficie z. Z es igual al logaritmo de x menos 2 por y en el punto 3,1. Entonces aquí, como van a ver, lo que necesito hacer es que tengo que encontrar f de A, B, la derivada parcial evaluada en A, B, que ahora voy a poner cuál es el punto, f de 3,1 y f de y 3,1. Y como van a ver que dependiendo del punto donde quieran hacer el plano tangente, van a ver un montón de planos tangentes a esa superficie. Si quieren trabajar en otro punto, entonces el plano tangente se va a ir adaptando. Entonces ahora encontremos la coordenada z.
Entonces aquí tengo que evaluar z en 3,1. Y aquí tuvimos una discusión interesante con la otra sección sobre la ventaja que tenemos ahora de que ya nos acostumbramos a no utilizar la calculadora. Expresiones como estas ya sabemos que van a ser iguales a 0 porque el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces muchas veces todavía, digamos, tomen en cuenta que voy a seguir evaluando cuánto sea la 0, logaritmo de 1, logaritmo natural de e a la 1 y cuestiones así. Los valores especiales de seno y coseno. Entonces ahorita tengo que encontrar las derivadas parciales. Entonces dz de x y dz de y. Voy a utilizar esta notación, pero pueden utilizar z subíndice x. Entonces aquí lo que hago es que derivo el primero el logaritmo 1 dividido esto. Y luego tengo que derivar todo esto respecto a x. Entonces aquí tengo 1. Luego tengo que encontrar dz de y, que nos va a quedar bastante similar. 1 dividido esto. Y luego tengo que derivar esto respecto a y. 0 menos 2 por 1. Entonces ya que encontré las derivadas parciales, ahora puedo encontrar f de x y f de y. Para evaluación sí voy a regresar a la notación de subíndice. No me gusta mucho la notación de barra atravesada. Entonces tengo 1 dividido 3 menos 2. Y esa es otra operación que sale bastante rápido si uno la hace ya mentalmente. 1 dividido 1. La derivada parcial de z respecto a y en 3,1 va a ser igual a menos 2. Dividido 3 menos 2, 1. Nos queda menos 2. Entonces ya con estos tres elementos puedo escribir la ecuación del plano tangente. Y este de acá. Varias veces si f de a, b les queda igual a 0, la ecuación del plano tangente se va a simplificar todavía más. Entonces, ¿cuál es la ecuación del plano tangente? No es necesario que pongan z subíndice tangente, yo solo lo estoy poniendo porque estoy haciendo como que sobreénfasis de que es tangente. Entonces tengo 0 más 1 por x menos 3 más, bueno, aquí sería menos 2 por y menos 1. Y lo pueden dejar así, pero si quieren limpiar un poco más esta ecuación del plano tangente, lo pueden hacer. Z tangente es igual a x menos 2 por y menos 3 más 2 menos 3 más 2 es igual a menos 1. Y de esta forma les queda más bonito. Y graficar este plano tangente es un poco interesante porque yo creo que este no va a estar en el primer cuadrante. Entonces tal vez en algún momento van a tener que graficar en un tercer cuadrante, pero igual. Como pueden ver, todos estos ejercicios son bastante similares. Y realmente, ¿cuál es la utilidad del plano tangente? Aparte de que incorpora la información de las dos derivadas parciales. Una idea, la importancia de los planos tangentes es que estos les van a permitir aproximar los valores de la función de dos variables en un punto. Entonces los planos tangentes se pueden utilizar para aproximar los valores de f de x, y cerca de a, b. Ahora este cerca no lo vamos a definir de manera tan rigurosa en este curso. Hay otros cursos como el curso que están llevando sus compañeros de Computer Science, que ahí sí miden qué tan cerca están de la aproximación y luego tratan de estimar el error que van a tener con la aproximación.
En nuestro caso solo les voy a decir que si consideramos un número bastante cercano, un punto bastante cercano a A, B, puedo utilizar el plano tangente para estimar cuánto vale f de x, y. Entonces otra vez voy a hacer una analogía con funciones de una variable, porque en funciones de una variable es mucho más fácil entender este tema. Entonces ahorita voy a poner la curva de una función de una variable. Yo creo que voy a poner una raíz cuadrada. Me gusta la raíz cuadrada porque, o un logaritmo, porque ahí la aproximación lineal aguanta durante más tiempo. Entonces digamos que por alguna razón conozco que en x es igual a a, el valor de esta función es f de a. Entonces, como van a ver, voy a encontrar esta recta tangente. Y aquí lo que pueden ver es que prácticamente en todo este intervalo, la aproximación lineal está proporcionando una muy buena aproximación de y es igual a f de x. No sé exactamente a qué es igual a f de x, pero digamos si por ejemplo quieren encontrar la raíz cuadrada de 26 o 27, pero solo conocen la raíz cuadrada de 25 que es igual a 5, pueden utilizar una aproximación lineal para encontrar muy bien cuánto vale la raíz cuadrada de 27, de 26, de 23, de 22. Entonces la idea es que cuando querían hacer esto en dos dimensiones, la aproximación lineal es la pendiente de la recta tangente. Entonces así también nos va a pasar con funciones de dos variables. Solo que ahí lo que tendríamos que hacer es graficar el plano. Y no me voy a poner a graficar el plano. Y menos la superficie. Entonces la idea es que para funciones de dos variables, la aproximación lineal de z es igual a f de x, y. Y hay veces que se denota como L mayúscula. Esto es una L. Parece una C, pero es una L. En el punto A, B es el plano tangente. A Z en A, B. Entonces, esto es la idea de una aproximación lineal. Entonces, voy a volver a escribir la misma ecuación, pero poniendo L mayúscula en vez de Z tangente. Y aquí tengo suficiente espacio para escribirlo. Cuidado, aquí una pequeña corrección. Esto es L de x, y, porque esta aproximación lineal ahora depende de dos variables. Entonces vamos a hacer dos problemas de aproximaciones lineales. Pero esto tómenlo más como un código de que quiero encontrar el plano tangente. No nos vamos a interesar mucho en este tema en este curso porque no hay mucho que hacer acá, pero lo quise presentar para que miren alguna aplicación relevante de las derivadas parciales. Entonces, sí, aquí tengo estos ejercicios. Ahorita sí voy a trabajar los mismos que los de la sección anterior para que tengamos un mejor audio. Entonces ahorita voy a considerar esta función. F de x, y es igual a la raíz cuadrada de 2 por x más 2 por e a la y. Ahorita esta raíz cuadrada la escribí como una función 1/2, pero solo la escribí así porque
Me gusta más de esta forma para derivarla. La voy a escribir mejor acá porque aquí queda muy apretado. Entonces vamos a tener dos partes de este ejercicio. Primero vamos a encontrar la aproximación lineal en un punto que conocemos y luego vamos a tratar de estimar cuánto vale un número que va a estar bastante cercano a ese 7,0. Entonces encuentre la aproximación lineal de f de x, y en el punto 7,0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Encontrar el plano tangente. Entonces, esto es lo mismo que plano tangente. Entonces, a ver, miremos. Así tengo que encontrar f de 7,0. 14 más 2 por e a la 0. Este a la 0 recuérdense que es igual a 1. Entonces en realidad aquí tengo que encontrar la raíz cuadrada de 16. Y esto es igual a 4. Encuentro las derivadas parciales. Voy a empezar derivando lo de adentro respecto a x. Eso voy a hacer de primero, pero ahorita van a ver por qué. Se van a llevar una sorpresa agradable. Entonces la derivada de lo de adentro respecto a x es 2. Y luego derivo la función de afuera. La derivada de la función de afuera es 1 medio por 2 por x más 2 por e a la y a la menos 1 medio. Ah, excelente. Entonces todo esto nos queda igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 2 por x más 2 por e a la y. No es necesario que lo escriban así, pero como voy a empezar a evaluar las derivadas parciales en 7,0, uno tiene más facilidad trabajando con raíces a la hora de evaluar, y para derivar es más fácil trabajar con potencias fraccionarias. Entonces la derivada parcial de esta función respecto a y es, otra vez, solo por conveniencia voy a empezar derivándolo de adentro. 2 por e a la y. Luego lo de afuera es igual a 1 medio por 2 por x más 2 por e a la y a la 1 medio. Y todo esto es igual a e a la y dividido esa raíz cuadrada. Y ahorita para este problema de coincidencia nos van a quedar que estas derivadas parciales son iguales. Entonces, ¿qué hago ahorita? Tengo que encontrar f' de x evaluada en 7,0. Entonces esto es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 16. ¿Por qué llegué tan rápido? 14 más 2. Es exactamente el mismo argumento que en la función original. Entonces 1 dividido la raíz cuadrada de 16. Esto me queda igual a 1/4. La derivada parcial de f respecto a y, evaluado en 7,0. E a la 0 dividido raíz cuadrada de 16. También me queda 1/4. Entonces aquí finalmente ya tengo la aproximación lineal. Aproximación punto lineal. L de x, y no es necesario que pongan esta notación. Pueden poner z es igual a f de 7,0 es igual a 4. Más, y aquí tengamos un poco de cuidado. 1/4 por x menos 7. Recuérdense que tengo que restar las coordenadas x y y a la hora de escribir esta ecuación del plano tangente. Y luego más 1/4 por x. Entonces vieron qué bonito, ya nos queda la ecuación del plano tangente. Y lo bonito de este problema es que si quieren encontrar otra aproximación lineal en otro punto, solo cambian las coordenadas, pero eso sí, tienen que volver a evaluar f de 7,0 y estas dos derivadas parciales. Entonces, el siguiente inciso es un inciso extraño, porque es más que todo les quiero enseñar cómo esta función, que es mucho más fácil que esta función raíz cuadrada, les va a dar una buena aproximación de un número que tiene una raíz que es inexacta y que sería bien difícil de calcular.
Tenemos que encontrar la raíz cuadrada de 21.72 o algo así. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que estime el valor de la raíz cuadrada de 16 más 2 por e con la aproximación lineal. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que nos va a pasar ahora es que no puedo usar f de 7,0. Recuérdense que f de 7,0 nos da la raíz cuadrada de 16. Pero lo que vamos a ver ahorita es que quiero ver cómo encontrar qué valor de x y qué valor de y me da la raíz cuadrada de 16 más 2 por e a la y. Entonces, si se recuerdan, aquí tengo 2 por x más 2 por e a la y. Entonces, la gracia aquí es que 2 por x tiene que ser igual a 16 y e a la y tiene que ser igual a e, o e a la 1. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es encontrando las coordenadas de esta función que me van a dar raíz cuadrada de 16 más 2 por e. Y como van a ver, el punto 7,0 y el punto 8,1 están bastante cercanos entre sí. Están como una distancia de raíz cuadrada de 2, pero están cercanos. O sea, no les estoy poniendo x es igual a 10 y y es igual a 5. Ahí sí no sería tan buena la aproximación. Entonces la idea es que note que f de 8,1 es igual a la raíz cuadrada de 16 más 2 por e a la 1. Entonces, este es un número que no puedo encontrarlo de manera exacta y ni siquiera con la calculadora. La calculadora nos da una muy buena aproximación. Entonces, la idea es que voy a decir que f de 8,1 va a ser aproximadamente al valor que nos está dando la aproximación lineal en 8,1. Entonces, ahorita lo que voy a decir es que quiero encontrar L de 8,1. Y aquí sí tengo una gran ventaja, pero aquí como pueden ver solo estoy trabajando con fracciones y números enteros. Entonces aquí tengo 4 más un cuarto, porque 8 menos 7 nos da 1, más un cuarto, y todo esto nos da 4.5. Entonces ahorita ya tengo esta estimación. Entonces, sin necesidad de calculadora ni nada, digamos, quiero hacer un cálculo rápido sobre un sobre, digo, este número, esa raíz es aproximadamente igual a 4.5. Y obviamente uno dice, bueno, pero ¿qué tan buena es esa aproximación? Si hubiera tenido acceso a una calculadora o algo, ¿cuánto nos da esa raíz cuadrada? Entonces, para empezar, tengo que encontrar 16 más 2 por e. En mi calculadora tengo el gaje que tengo que poner la potencia. Entonces, luego tengo que encontrar la raíz cuadrada de 21. Yo creo que ahí se mira mejor. 4.63. Entonces, pueden ver que la aproximación lineal es bastante buena. Entonces, esta es una aproximación bastante buena porque si utilizamos la calculadora, esa raíz cuadrada nos queda igual a, bueno, aproximadamente igual a 4.63. Obviamente, digamos, si ustedes están buscando más precisión, tal vez dicen, no, mire, está fallando por un decimal, eso no me gusta. Hay siempre, digamos, formas de encontrar aproximaciones cuadráticas o cúbicas para obtener una mucho mejor estimación. Entonces, digamos, no me voy a estar enfocando mucho en esto, solo pueden ver de que una aplicación bastante práctica para las derivadas parciales. Y siempre, digamos, la aproximación empeora si el punto x, y está más lejos de a, b. Entonces, todas estas nociones nos van a quedar así solo habladas y mencionadas, pero este no es el curso para ponerse a aproximar valores de funciones, derivadas, integrales, etc.
Entonces ya con esta sección solo tenemos un ejercicio más que es solo para terminar de agotar este tema. Encuentre la aproximación lineal de esta función g de x, y igual a 1 más x por logaritmo de x por y menos 5, todo esto va dentro del logaritmo, en el punto 2,3. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es encontrar otra vez un plano tangente. Entonces ya con esto vimos cómo evaluar funciones. Yo creo que con este problema no vamos a trabajar en encontrar el dominio de esa función. El dominio de esta función sí está bastante interesante. Nos quedan como hipérbolas. Tal vez sí. Está bonito el dominio de esa función. Entonces g de 2,3, que es igual 1 más 2 por logaritmo. Y otra vez pueden ver de que a mí me encanta mucho trabajar con los logaritmos de 1, porque esos siempre son iguales a 0. 3 por 2, 6 menos 5 es 1. Entonces todo esto es igual a 1 más 0. Entonces ahora encuentro las derivadas parciales. La más interesante es la que es respecto a x, porque ahí sí tengo un producto. Con la de y no tengo ningún producto, la de y va a ser más fácil de derivar. Entonces la derivada parcial de g respecto a x es igual a 0. Derivo de primero x, esto es igual a 1, por el logaritmo de ese, que es la segunda función. Logaritmo de x por y menos 5, más, copio la primera función, y luego derivo el logaritmo. Entonces la derivada del logaritmo es 1 partido todo eso. Pero todavía tengo que derivarlo de adentro respecto a x. Entonces aquí va a tener 1 por y menos 0. Entonces solo voy a multiplicar este resultado por y. Entonces luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer g de y. Este es mucho más fácil. 0, el x está ahí completamente de espectador. Y ahorita derivo esto, donde es la única parte donde tengo una variable y respecto a y. 1 dividido todo eso por la derivada parcial respecto a y, que aquí va a tener otra x. Lo puedo poner como x por x o x al cuadrado, no importa. Entonces ya ahorita puedo encontrar, digamos, la derivada parcial de g de x en el punto 2,3. Entonces, como les decía, esto va a ser igual al logaritmo de 1 más 2 por 3, 6, dividido 6 menos 5. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí voy a tener 0 más 6. Entonces, esta derivada parcial es igual a 6. Ahora, ¿cuánto vale la derivada parcial de g de y en 2,3? Esto es igual a 4 dividido 6 menos 5. Entonces esto nos queda 4 dividido 1 o simplemente 4. Entonces junto estos tres pedazos y ya puedo escribir mi aproximación lineal o ecuación del plano tangente. Entonces vamos a ver. L de x, y es igual a 1 más 6 por x menos 2 más 4 por y menos 3. Y la podemos dejar así. Algunas personas se pueden animar a simplificarlo un poco más. 6 por x más 4 por y
Y yo creo que aquí les queda menos 12, menos 24, menos 23. Cualquiera de estas dos formas está bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema. Es un tema bastante directo. Esto posiblemente van a tener una pregunta sobre este tema en el corto. Es una pregunta bastante completa, evalúa bastantes aspectos del curso. Entonces ahorita lo único que quiero hacer con ustedes el día de hoy, que porque como todavía tengo 15 minutos, quiero empezar a introducir al otro tema, porque quiero, como pueden ver, en algún momento en cálculo diferencial estábamos haciendo derivación implícita. Entonces aquí también vamos a hacer derivación implícita, pero a diferencia de cálculo diferencial, como ya tenemos derivadas parciales, la forma para encontrar derivadas parciales implícitas va a ser mucho más abreviada que, ¿cómo se llama? Que la derivación implícita que estábamos haciendo en cálculo diferencial. Entonces, ahorita ese tema lo continuamos mañana, la derivación implícita. Pero ahorita quiero empezar a introducir, digamos, recordarles qué es una función en forma explícita, cuál es una función en forma implícita. Y aunque la función esté en forma implícita, igual voy a poder encontrar derivadas parciales. En teoría también segundas derivadas parciales, pero sí se vuelve un relajo. Entonces la idea es que ahorita lo que hemos estado haciendo con todas estas derivadas parciales es encontrar solo derivadas parciales cuando la función está en su forma explícita. Entonces digamos, esto no está mal. O sea, generalmente uno en cálculo trabaja con las funciones en forma explícita, pero la idea que sucede acá, aquí la variable dependiente está expresada en términos de sus variables independientes. Expresada lo pueden pensar como despejada. Entonces, ejemplos de formas explícitas tenemos un montón. Todos los problemas que hemos hecho hasta el momento. Entonces podemos tener... Sí, vamos a poner un problema que trabajamos el día de hoy. X más y al cuadrado. Podemos tener que w es igual a 16 menos x al cuadrado más y al cubo menos z a la cuarta. Entonces, por más extrañas que parezcan estas funciones, si les pido las derivadas parciales, las pueden encontrar sin ningún problema. Pero como pueden ver, digamos, hay varias curvas o varias superficies que se definen de manera implícita o donde todas las variables están de un solo lado de la ecuación. Entonces ya una forma implícita, aquí lo que va a suceder es que ya no tengo z es igual a f de x, y, sino tal vez una gran ecuación f de x, y, z igual a 0 o a una constante. Entonces, en este caso, estas ecuaciones no nos dicen exactamente la variable dependiente a qué es igual en términos de sus variables independientes. Entonces, aquí digamos la variable dependiente z no está despejada. Lo voy a poner así porque esto se entiende mejor que expresada en términos de sus variables independientes.
Pues ejemplos de estas hay un montón, digamos, tenemos la ecuación de la esfera o la ecuación de unos paraboloides o conos. Entonces aquí, digamos, tenemos z menos x al cuadrado, yo creo que es menos 4 por y al cuadrado igual a 0. Este lo quiero poner igual porque este es uno que le vamos a tratar de calcular sus derivadas parciales implícitas. Pero también pueden tener relajos así extraños como vea la x más y más z igual a seno de x más y más z. Y cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, ¿vieron aquí qué problema hay? Que no estoy diciendo z es igual a algo, sino que todas las variables están de un mismo lado de la ecuación o están en ambos lados, pero ninguna está despejada en términos de las otras. Entonces, en algún momento, digamos, alguien puede venir y reescribir alguna forma implícita como una forma explícita. No siempre se va a poder, pero en algunos casos sí se puede. Entonces, algunas ecuaciones en forma implícita se pueden reescribir como funciones en forma explícita. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, esta primera ecuación. Puedo despejar, digamos, z. De primero, digamos, puedo colocar todas las variables independientes del mismo lado. Y luego puedo tomar una raíz cuadrada. Y ahora esta en realidad no es función, sino son dos funciones. Entonces ahí también, digamos, en este tema de funciones de varias variables están el tema de función y de relación. Esta es más que todo una relación porque podemos tener dos valores diferentes para cada punto xy, pero no nos vamos a meter tanto este detalle, sino la idea es que aquí todavía puedo despejar z, me quedo ya sea con la parte de arriba de esta superficie o con la parte de abajo, y ya cuando la tengo así, puedo encontrar zx y zy. Pero la idea de la derivación parcial implícita es evitarse tener que despejar para z, porque en algunos casos no va a ser posible. Entonces aquí no es posible. En este de suerte pudimos Entonces, ¿cuál es el objetivo de la derivación implícita? El objetivo de la derivación implícita es encontrar las derivadas parciales zx y zy sin necesidad de despejar para z. Entonces, nítido, esto es todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de encontrar las derivadas parciales de esta función. No me voy a... De este tal vez me animo a hacerlo, pero lo bonito es que van a ver que con el super atajo que les voy a enseñar mañana, no vamos a tener necesidad de hacer todos estos pasos algebraicos. Entonces, digamos, ahorita vamos a encontrar las derivadas parciales de esta función. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recordar de que z depende de x y y.
Entonces cuando esté derivando cualquier función z respecto a x o respecto a y, tengo que agregar z sub x o z sub y. Entonces, todo esto lo derivo respecto a x. Entonces derive parcialmente respecto a x. Puse demasiadas abreviaturas, pero no es necesario poner todo esto. Entonces aquí tengo 2 por z, pero no solo agrego 2 por z, porque necesito recordarme de que esta depende de x y de y. Entonces cada vez que miro una z pongo 2 por z sub x, menos 2 por x, más 0, porque y si no depende de x. Las dos son variables independientes entre sí. Y ya luego lo que hago es que puedo resolver para zx. Voy a poner algo más abreviado. Derive respecto a x. Y resuelva para z de x. Entonces aquí es igual z de x. 2 por x dividido 2 por z. Y aquí, como van a ver, como la derivación parcial es implícita, su respuesta puede quedar en términos de la variable independiente. Y no importa, porque es derivación parcial implícita. Y como pueden ver, todavía no hemos terminado, porque de hecho tenemos que encontrar la derivada parcial de z respecto a y. Solo para poner un poco más de pasos. Entonces, se parece un montón, porque igual tengo que poner 2z por z de y. Menos 0 menos 8 por y. Y luego otra vez despejo para z de y. 8 por y dividido 2 por z. 4 por y dividido z. Entonces, para este no es tan difícil la derivación parcial implícita, pero obviamente la gracia es tratar de trabajar cualquier tipo de problemas. Y solo con cambiar un poco estas ecuaciones implícitas ya los problemas se vuelven horribles, porque como van a ver, ya para ver cómo estamos de tiempo, yo creo que tal vez voy a intentar hacer esta última. Entonces, como pueden ver, esta se complica para funciones como e a la x más y más z igual a seno de x más y más z. ¿Y por qué? Porque digamos la idea es que si sigo este mismo procedimiento, de primero derivo la función exponencial. E a la x más y más z por la derivada de los exponentes. Entonces aquí tengo 1 más 0 más zx. Aquí en vez de poner z' tengo que poner zx. Luego derivo aquí coseno. Coseno de x más y más z por 1 más z por x. Y la gracia aquí es que tengo que resolver para z de x. Aquí por lo menos este problema está más fácil que el que había puesto en la otra sección. En la otra sección habían unos logaritmos espantosos. E a la x más y más z de x, e a la x más y más z. Esto es igual a coseno de x más y más z más zx coseno de x más y más z. Y luego, ¿qué hago? De estas zx las paso del mismo lado de la ecuación. E a la x más y más z menos coseno de x más y más z. Casi que pareciera que se cancelan estas, pero no. Coseno de x más y más z
menos e a la x más y más z. Tal vez si se cancelan irónicamente. Entonces luego lo que tengo que hacer es dividir esto dentro de esto. Ustedes vieron, aquí sí se complica un poco más. Puedo jurar que esto se vuelve 1, pero dejémoslo así. Yo creo que tal vez ahí no tiene mucho sentido este problema, pero igual vieron que hay complicado esto. Entonces la gracia es que ya el día viernes, para mañana, vamos a tener unas fórmulas bien bonitas para encontrar derivadas parciales para cualquier forma implícita de funciones de dos variables. Vamos a tener que encontrar una función f mayúscula y luego solo encontramos unas derivadas parciales. Entonces así vamos a empezar la clase de mañana. Menos f de y dividido f de z. Y van a ver que estas fórmulas son maravillosas. Lo que tenemos que hacer acá es... la derivada parcial de esta función respecto a z es 2 por z. La de esta es menos 2 por x. Entonces solo hago menos 2 por x dividido 2 por z. Y sale la respuesta rapidísimo. Con estas fórmulas abreviadas encuentran la respuesta en una sola línea. Y se evitan, digamos, un montón de reglas de la cadena, reglas del producto. Recordarse de que, ay no, se me olvidó un z subíndice x o un z subíndice y. Entonces... así fue como terminé en la sección anterior. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien no tiene una pregunta, entonces lo que podemos hacer es que pueden salirse de la sesión. Y ahorita, como pueden ver, ya van a poder hacer hasta 8 problemas de la tarea. No, yo creo que 7, porque todavía no hemos terminado de ver bien implícita. Entonces ya para el día viernes van a poder hacer 8, tal vez 9 problemas de la tarea. Yo creo que esa tarea va a quedar para entregarse el martes, porque regla de la cadena todavía no la va a poder terminar mañana. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo solo tenía duda, digamos, el corto del lunes. Ese va a venir un poco en base a la tarea. Sí. El último ejercicio, por así decirlo. Sí. Sí, es prácticamente como la tarea. Ya para el día de mañana, cuando mire qué tanto pude avanzar en regla de la cadena, yo creo que les puedo decir que vendría solo hasta derivación parcial implícita. Entonces van a tener lo de derivadas parciales, van a tener... dominios. Sí, dominios, sí, gracias. Dominios, curvas de nivel, planos tangentes y derivación parcial implícita. Serían aproximadamente como 4 temas: dominios, curvas de nivel, derivadas parciales, planos tangentes y derivación parcial implícita. ¿Qué es como plano tangente? Entonces sí va a quedar interesante ese corto. Tal vez las curvas de nivel... Uf. ¿Y usted nos podría mandar así como un temario de qué va a Sí, ser? sí, se los puedo mandar. Se los mando mañana. Bueno. Ok. Gracias, Diego.